Ya hace algunos días atrás había generado un archivo en el cual estaba recopilando información acerca de los datos que tenía de lo que era el COVID-19. Si bien, por ejemplo, hay un montón de fuentes que iban dando información, tanto en la televisión, en internet, bueno, había una situación en la que se necesitaba, o por lo menos a mí me nacía la necesidad de poder tener unos datos, pero que yo tenga mucha más certeza de la información y cómo lo estén presentando. A razón de esto empecé a buscar uno u otro dato y encontré, por ejemplo, que si bien existía una gran cantidad de datos e información que podían ser útiles para lo que yo iba a estar trabajando, también iba a necesitar en un momento determinado poder generar mis propios cuadros de información para entender y poder comparar lo que era la situación. En este caso, cuando yo estaba trabajando con todo eso, bueno, al final logré tener una serie de fuentes de información y el resultado es este archivo. Y en este caso yo lo que aquí tengo prácticamente es una serie de datos donde he recopilado información y se recopila y se actualiza automáticamente con lo que es sus fuentes de origen. En este caso, si el día de mañana o pasado yo vuelvo a consultar la información de este archivo, ya toda esta información ya está automatizada, de tal manera que se va a recopilar la última información acerca de los datos de evolución del COVID-19 a nivel mundial. Y para esto yo tengo aquí creado y logré armar justamente paneles donde yo podía realizar comparativas con todos los países y a partir de esto poder generar, por ejemplo, cuadros donde yo pueda ver muertes recuperados y casos activos de nuestro país versus otros países. O en su caso, por ejemplo, ver la cantidad de muertes reportadas por millón de lo que se tienen, en este caso, aquí los mismos datos que yo tenía seleccionados en este cuadro. O incluso también cuando estaba viendo la cantidad de infecciones por millón de todos los mismos países que yo había seleccionado inicialmente. E incluso con toda la información que logré obtener, pude armar un cuadro en el que puedo ver el avance de cómo está yendo todo esto del COVID, donde yo puedo seleccionar un determinado país y en función de eso empezar a hacer el seguimiento para ver cómo está yendo la evolución del mismo. En este caso, muertes y los casos reportados. Aquí tengo los muertes y en este otro caso la cantidad del total de casos, cómo ha ido evolucionando en su acumulado. O incluso también a partir de la misma información logré obtener un cuadro en el cual puedo ver el evolutivo que va teniendo los nuevos casos día a día. Y entonces yo puedo tener una mejor idea de cómo se está comportando justamente todos los casos entre muertos, reportados y recuperados de lo que es COVID-2019 aquí en nuestro país. Bueno, pero si bien, por ejemplo, entre todo lo que estamos viendo hay una serie de varios elementos que voy utilizando, paneles, barras, tablas dinámicas, gráficos dinámicos, bueno, lo que quiero mostrar en esta ocasión va a ser justamente cómo nosotros realizamos todo este flujo de trabajo para poder llegar a este tipo de resultados. De tal manera que este mismo tipo de archivo que he generado, que actualiza su información de manera automática directamente desde el internet, también lo puedes realizar en tu máquina. Y vamos a ver paso a paso cómo tendríamos que seguir todo este flujo de trabajo, ya sea para este archivo, para este caso, o en su situación, bueno, pues los datos de interés que te vayan a llamar mucho más la atención. Y bueno, vamos a empezar más o menos a tratar de identificar qué es lo que vamos a hacer. Y en este caso, bueno, lo que vamos a hacer es justamente darle una mirada a las conexiones de datos y tablas y gráficos dinámicos. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar con esto? Y no vamos a partir prácticamente de un archivo solamente a analizarlo, sino que vamos a ir a desgranarlo y a armarlo nosotros paso por paso. Bueno, y entonces en todo esto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entre los archivos que vas a tener, vas a contar
con uno que en este caso dice ejercicio. Abrimos el archivo ejercicio. Y bueno, desde aquí vamos a empezar a trabajar. Y este va a ser nuestro flujo de trabajo para poder generar justamente este tipo de archivo con la información tal como te hemos mostrado. Bueno, cuando estamos hablando de que tienes que empezar a realizar lo que va a ser la búsqueda de la información, no es solamente agarrar y empezar a abrir nuestro navegador y empezar a teclear y buscar cualquier elemento, sino lo primero que tendrías que hacer es identificar claramente qué es lo que deseas analizar. En este caso, el objetivo al cual realmente quieres llegar. Es muy importante tener esto bastante claro porque nos va a ayudar a reducir la cantidad de tiempo cuando estemos realizando las búsquedas. Si no tienes claro exactamente y solamente estás empezando a divagar qué es lo que pudieras hacer, date cuenta que vas a tener una gran pérdida de tiempo, porque en lo que es Internet vas a encontrar una gran cantidad de información para todo tipo de datos, casos o lo que vayas a querer analizar. Entonces, lo primero que tendrías que hacer es identificar cuál es tu objetivo u objeto que vas a ir a analizar en este caso. Date cuenta que, por ejemplo, hablar de lo que sería COVID-19 sería prácticamente un tema hoy en día tremendamente grande. La mayoría de las páginas en todos los países por lo menos van a estar empezando a brindar información de cada uno de los aspectos que están analizando o están viendo. Vamos a encontrar información a partir de las páginas de las organizaciones de salud, las organizaciones gubernamentales y demás. Pero, como te digo, COVID-19 termina siendo un tema todavía demasiado grande. Y en este caso vamos a irnos a algo mucho más específico. En este caso nosotros vamos a querer, para este ejercicio, trabajar con lo que van a ser los datos acerca de lo que son los casos reportados, las muertes y los recuperados. Vamos a tratar de concentrarnos en esos 3 datos e información. Y bueno, a partir de ahí lo que podemos empezar a hacer evidentemente va a ser trabajar con lo que va a ser un buscador. Y en este caso podemos escribir COVID-19 y obviamente tienes que tener bastante consideración con las palabras que vas a ir utilizando. Puedo colocarle datos. Y lo mismo que te decía, en este caso me dice que está encontrando más de 692 millones de resultados para la búsqueda que acabo de realizar. Y entonces, si te das cuenta, voy a empezar a tener un montón de información y datos. Ahora, lo mismo que te decía, no todos los datos que vas a ir encontrando van a ser relevantes. En este caso voy abriendo uno, otro. Y obviamente empezamos a tener ya un poco más de información. Ahora, cada vez que estés trabajando con este tipo de datos o información, igualmente tienes que tener bastante cuidado porque es importante que las fuentes que vos vayas a estar utilizando sean realmente consideradas fuentes de un buen grado de credibilidad. De nada serviría que puedas generar una gran cantidad de información y datos y al final todos estos datos sean solamente noticias falsas o datos adulterados o que hayan sido en cierta manera ficticios. Datos de prueba. Entonces, por lo que vamos a empezar aquí va a ser empezar a darnos cuenta de que tenemos una gran cantidad de información. Y si te das cuenta, toda esta información que en este momento estamos viendo puede hacer que nosotros queramos actualizarla y analizarla y trabajarla en lo que sería nuestra hoja de datos, nuestra hoja electrónica. Y bueno, muy seguramente vamos a querer empezar a realizar datos y operaciones similares a los que estamos viendo acá, pero en este caso a lo que vaya a ser nuestras necesidades. Puede hacer que no necesitemos todos los datos de los países o queramos mostrarlos con otro tipo de enfoque o crear nuestras propias gráficas de esta misma información. Si te das cuenta, en este caso, solamente en la página de Google, solamente había una. En todo este proceso que vas a ir realizando tu búsqueda de datos para poder trabajar, vas a darte cuenta de que mucha de la información de verdad
es importante, y vas a encontrarte también con datos que tal vez no sean nada relevantes y solamente hayan sido un juego de palabras o alguna noticia de algún periódico o algo, pero que no tenga información numérica que sea manejable para ti. Y entonces a partir de eso podemos decir lo siguiente: si ya tenemos identificado cuál era nuestro objeto y nuestro objetivo de estudio para poder trabajar, y ya en este caso también tenemos nosotros realizado el trabajo de la búsqueda de datos, entonces ya tenemos nosotros una buena fuente de información. Ahora, a partir de todas esas páginas, esos portales que hayas ido encontrando, hay que empezar a realizar una identificación de si toda esa información que tenemos ahí nos es utilizable. Vas a darte cuenta, por ejemplo, que en algunas de las páginas puede hacer que la información que tengan estén representada como si fueran unos gráficos o hayan sido solamente datos como lo que vemos acá. O en su caso, datos como los que tenemos aquí. Si te das cuenta, esto todavía puede ser utilizable, pero si bien, por ejemplo, esta es una tabla que pudiera yo trabajarla e incluso seleccionándola, hay maneras en las que yo puedo pasar esta información y datos a Excel. Y esto lo veo porque son datos que están creados ahí. No son datos que son netamente capturas de una imagen y están mostrándose como si fuera una tabla, pero en realidad terminan siendo una imagen. Vas a encontrarte con situaciones donde lo que crees que es una tabla termina siendo muchas veces una imagen creada y pegada dentro de la página. Bueno, y justamente aquí ya en la pantalla tenemos una serie de páginas. He colocado, por ejemplo, algunas. Esta es una página americana en la que puedo ver que incluso este cuadro que tengo es lo que justamente te decía. Termina siendo prácticamente una imagen. Le doy un clic derecho y veo que es una imagen. Ni siquiera puedo seleccionar ni realizar datos, ni siquiera puedo seleccionar para verificar los datos, sino veo directamente que es una imagen que ha sido creada a partir de estos datos. Veo acá, es imagen. Pero por otra parte, igual me voy a encontrar con situaciones donde, por ejemplo, aquí en la página de Wikipedia, tengo una serie de tablas y cuadros que sí pudieran servirme para lo que voy a estar realizando. Y entonces, igual lo mismo, empiezo a ver si la información que tengo aquí en lo que es la página me sirve. No solamente los datos deberían ser utilizables, sino también la información que vamos a ir necesitando. En este caso, por ejemplo, tal como yo decía, yo quiero trabajar con lo que van a ser los casos de decesos, los casos confirmados y los recuperados, y entonces por lo menos si fuera Bolivia, aquí tengo la información que necesito y bueno, creo que es toda la información que se estaría necesitando. Segundo, tendría que también verificar de que esta información tiene un determinado nivel de credibilidad. En este caso, por lo menos al ser de Wikipedia, es una de las fuentes relativamente creíbles y continuamente va a estarse actualizando. Ahora, justamente también a eso me voy. La información me dice que es al 30 de abril del 2020, que es relativamente actual, así que puede servirme para lo que yo voy a estar realizando. Bueno, entonces en lo que voy a realizar ahora es empezar a documentar todas estas páginas, porque puede hacer que algunas me sirvan para algunos datos y algunas otras no. O incluso pueda tal vez empezar luego a trabajar combinando los datos de una y otra página. Bueno, ya tengo aquí algunas y voy a colocar alguna más. De la OPS, Organización Panamericana de la Salud, en este caso no tiene nada. La página de Google, que ya la había visto, y en este caso todavía también tengo bastante información que me pudiera servir. Lo mismo, selecciono la información aquí en lo que es la barra de dirección, lo copio y voy a irlo pegando hacia mi listado de fuentes. El objetivo, una vez más, como te digo, es tener una gran cantidad de fuentes de información con la cual puedas, primero, tener de dónde seleccionar los datos que estás necesitando. Segundo, contrastar la información de una y otra fuente para que cuando estés generando informes o reportes, estos sean lo más fidedignos y actuales al momento de estarlos entregando. Bueno, veo que aquí el Ministerio de Salud no tiene mucha información, a pesar de que es Ministerio de Salud, por lo menos aquí en la primera vista no encuentro un dato que pueda servirme. Y veo otra de sus páginas y tampoco.
Bueno, ya tengo por lo menos una serie de páginas que me van a servir a mí y algunos de los ejemplos de lo que también al final terminaría no sirviendo. Entonces voy a irme quedando con algunos de los que tengo. Adicionalmente, en el archivo que te he preparado, he colocado una serie de 3 fuentes que he ido utilizando para el archivo de COVID que había preparado. La información que veías, los datos, los he ido obteniendo a partir de estas fuentes. En este caso, por ejemplo, lo que voy a hacer es lo siguiente. Igualmente voy a abrir estos datos. Va uno. Un segundo. Y bueno, la tercera de las páginas. Y en este caso, igual, las mismas fuentes de información que yo he ido utilizando, bueno, son un Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades, una página que es Worldometer, que da información acerca de un montón de índices y números a nivel mundial, que también tengo una buena cantidad de datos en esta página. Y una página más de lo que sería también un portal que brinda información acerca de lo que son datos mundiales de distintos tipos, y en este caso el que me interesa a mí es el tópico del coronavirus, COVID-19. Y veo también, aquí está la información. Ahora, de todas estas páginas que nosotros vamos a ir encontrando, lo mismo que te decía, necesitamos saber cuáles de estas páginas van a ser o tienen fuentes utilizables. En este caso, igual, ya hemos identificado cuáles son las que tenemos fuentes y vamos a ver cuáles serían las estructuras o si son datos estructurados y vamos a poder utilizarlos. En este caso, igual una vez más volviendo a analizar ahora sí las páginas que tengo, voy a ver que Google podría yo agarrar y trabajar con estos datos. Desde lo más sencillo que pudiera ser seleccionar, copiar y pegar o abrir directamente desde mi navegador. La página de Google me permite también hacer algo similar. Y ya en los enlaces que yo he estado utilizando, si te das cuenta, incluso hay la posibilidad de que yo pueda trabajar directamente con datos descargados. Puedo trabajar y descargar, y en este caso a la fecha ya está mostrando aquí la página del control de enfermedades europeo, de control y previsión de enfermedades. Está trabajando directamente ya con datos a una determinada fecha que los puedes descargar. Entonces pudiera yo darle un clic y vamos a aprovechar también de descargar entonces esta información. No, la voy a descargar. Tengo una carpeta ya preparada para esto y ahí está. Bueno, con la fecha, los datos y le doy guardar. Bueno, ya tengo aquí esta información. Y si te das cuenta, esta es una página que me sirve. Si es que yo no quisiera trabajar con datos en línea, puedo utilizar esta información. Y bueno, también puedo ver que en esta página incluso tengo la posibilidad de trabajar con otro tipo de formatos. No todos los formatos siempre van a tener que ser Excel. Puede ser que en este caso tal vez queramos utilizar algo bastante práctico y ya preelaborado. O en su caso nosotros queramos trabajar y realizar alguna transformación o utilizarlo con otro tipo de sistemas para hacer otro tipo de operaciones. En este caso aquí tenemos formatos CSV que también son recuperables en Excel y incluso otros formatos como XML. Y aquí también lo tenemos. Y si es que yo quisiera trabajarlo también con Big Data, bueno, pues puedo utilizar para software como un lenguaje R y también los archivos para CSV para este tipo de lenguaje R. Entonces, esta página en particular me da un montón de información y además tengo distintos formatos como para poder trabajarlo. La segunda de las páginas, vemos un poco más. En este caso, en esta página, por lo menos, no se ve que yo encuentre un enlace que diga descarga. Tengo toda la información mundial, pero por lo menos no hay un dato que diga o un link que diga descargas. Pero esto no es un inconveniente. Vamos a ver por qué. Porque Excel va a realizar las operaciones por nosotros.
Y por último, esta tercera página que tengo aquí, bueno, veo también que es información acerca del coronavirus. Y si bien en este caso, en estas otras páginas, yo veía tablas, cuadros, en esta otra no veo nada de eso. Inicialmente por lo menos no se está mostrando. Pero pueden ver aquí que yo tengo incluso cómo poder descargar esta información para poderla trabajar. Dice que puedo descargar todos los datos completos a la fecha. Y viendo un poco más hacia abajo incluso veo algunos de los datos, cuadros, tablas. Y en este caso estas tablas son sensibles de tal manera que puedo seleccionar data o incluso puedo darle un clic para poder descargar los datos de todo lo que estuviera viendo en este momento. De esta información o este cuadro que se está generando para lo que van a ser solamente muertes o decesos, puedo trabajarlo y tenerlo acá. Entonces veo que estas fuentes de información que estoy utilizando sí realmente van a servirme para el tipo de trabajo que yo voy a realizar. Entonces, veamos una vez más acá. Ya hemos identificado cuál era nuestro objeto y objetivo. Falta este. Ok. Ya hemos visto cuáles han sido nuestras posibles fuentes. Hemos realizado una buena búsqueda. Hemos descartado varias que no tenían nada utilizable. Hemos visto cuáles pudieran ser estructuras utilizables, las tablas, los cuadros. Y bueno, de toda la información posiblemente lo mismo. No todo sea que vamos a utilizarlo realmente. Tal vez encontrábamos datos que para el objetivo que nosotros queremos no tenía la información necesaria. Y bueno, voy entonces a partir de este punto. Volvamos una vez más entonces a ver nuestro flujo. En este caso ya habríamos trabajado con todo lo que sería nuestra búsqueda de información. Y bueno, una vez que ya tenemos identificado cuáles son nuestras fuentes de información y hemos hecho la verificación de que comprenden o tienen una estructura que podemos utilizarla dentro de lo que va a ser Excel. Y bueno, finalmente ya hemos filtrado cuáles son realmente los que vamos a ir utilizando. Recuerden, podemos tener un montón de la misma información, pero en uno u otro caso tal vez alguna de las fuentes es mucho más actualizada que el resto. Bueno, vamos a proceder entonces a realizar el cargado de nuestros datos. Para esto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacerlo de dos maneras. Y en este caso voy a hacer lo siguiente. Voy a crear una nueva hoja. La voy a llevar al final. Ya estaríamos trabajando en lo que va a ser la creación de conexiones a orígenes de datos. Y vamos a hacerlo tal vez de la manera más tradicional o más básica. Y voy a ir en este caso a lo que sería el menú datos. Si alguna vez has trabajado con lo que han sido conexiones a datos, bueno, podemos ver que podemos obtener datos de distintos tipos de fuentes. En este caso estoy dando aquí un clic en obtener datos externos y voy a utilizar un archivo de texto CSV. Y en este caso, bueno, yo ya tengo algunos de mis datos en una carpeta y aquí está. Si recuerdas, había buscado en varias de las páginas y algunas de estas me ofrecían información. En este caso, bueno, ya tengo aquí algunos de los datos. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar uno de estos. Le doy en importar. Y bueno, me está pidiendo en este caso algunos de los parámetros para poder realizar la importación. Bueno, este es un archivo delimitado, puedo verificarlo. Le doy siguiente. En este caso la delimitación es a través de la coma. Y aquí tendría que especificar si los tipos de datos que me está reconociendo están correctos. Voy a mantenerlo todos estos en general, está bien, excepto este que es fecha. Y en este caso la fecha que se encuentra aquí está como mes, día, año. Mes, día, año. Y bueno, el resto de estos datos, bueno, categoría general, está bien. Hasta este punto yo puedo darle finalizar y le digo exactamente dónde quiero que se vaya a incrustar lo que va a ser la información. En este caso, que empiece todo aquí en esta mi hoja, pero a partir de lo que va a ser la celda A1. Le doy a aceptar. Y bueno, vemos que actualmente toda esta información se ha pasado a lo que es Excel. Ya tenemos nuestro primer archivo.
Bueno, ya teniendo este archivo cargado, evaluemos entonces cuáles son las limitaciones que tenemos en este punto. Si te has dado cuenta, la primera limitación que he tenido es que el archivo que yo tengo cargado en este momento es hasta una determinada fecha, en este caso a lo que ha sido el 1 de abril. Pero si de aquí a unos 5, 10, 15, 20 días quiero volver a utilizar este archivo, lo que voy a tener es exactamente toda la información solamente hasta el 1 de abril. O sea, no va a haber crecido, no voy a tener los siguientes datos. Si bien la ventaja de poderlo utilizar rápidamente, sin muchos pasos y demás, ayuda bastante, pero en este caso la actualización de ese tiempo no va a ser, de este archivo a lo largo del tiempo no va a ser posible. Entonces lo que aquí vamos a tener que hacer es tal vez dejar de un lado todavía este archivo para buscar otro tipo de enlace o información que pueda ser actualizable de una manera o más rápida o que se actualice directamente en línea. Bueno, ya habíamos estado entonces utilizando archivos de texto para importar datos hacia nuestro libro, pero en este caso también nosotros vamos a ver que habíamos recopilado información de otras fuentes. En este caso voy a irme una vez más hacia lo que era flujo. Recordemos una vez más. Yo tenía distintas páginas donde podía recuperar la información. En este caso, los datos que hemos cargado correspondían precisamente a lo que era una página que permitía la descarga en distintos formatos. Ya había descargado en formatos Excel y CSV y los que necesitaba. Y eso es lo que he ido importando. Pero esto, como decíamos, son datos que van a estar congelados en el tiempo a ese momento en el cual los hemos descargado. Pero si analizamos un poco más, vamos a ver que igual teníamos otras fuentes de orígenes de datos que pudieran ser mucho más útiles. En este caso, aquí vemos que esta es una página. Y yo sé que esta página, por ejemplo, cada cierto tiempo que hay una actualización, cada día en este caso, se va actualizando toda la información. Y obviamente no está generando un nuevo archivo, un nuevo archivo, un nuevo archivo, sino dentro de esta misma página se almacena y se actualiza toda esa información. En este caso, igual, este origen de datos ya lo tengo yo definido, o por lo menos ya he copiado el enlace a lo que es mi documento de Excel. Y lo tenemos acá. Para empezar, la página es Wordometer y es este de acá. Vamos en este caso a utilizar esta información. Ahora, como el procedimiento que voy a realizar es un poco distinto, voy a ir una vez más y voy a crearme una nueva hoja. Y en este caso vamos a realizar lo siguiente. Antes había yo utilizado la opción de datos, obtener datos externos. En este caso lo que voy a hacer es lo siguiente. Quiero que Excel realice una consulta a esa página para actualizar la información. En este caso voy a decir nueva consulta. Le doy un clic en nueva consulta. Ahora, yo aquí tengo distintas opciones. Puedo volver a hacer una consulta a partir de lo que va a ser un archivo. Puedo hacerlo a través de algún otro servidor hacia SQL Server, Access. Puedo hacerlo incluso a través de lo que serían los servicios en línea y puedo recuperar información de lo que sería Facebook. En este caso también tengo otros orígenes de datos y el que me interesa para esta ocasión va a ser desde la web. Los datos que voy a recuperar son de esa página web que he recopilado. Le doy un clic y se va a abrir el asistente. En este caso lo que me está pidiendo es cuál es la URL o la ruta hacia la página que contiene los datos. Bueno, en este caso la página que contiene los datos es esta. No son datos descargables, pero están aquí incrustados dentro de lo que es la misma página. Entonces lo que hago es copiar la URL o la dirección de la página y pegarlo aquí en el asistente. Puedo utilizarlo como un uso básico y es más que suficiente. O avanzado si tuviéramos todavía tal vez algunos parámetros más que indicar. Pero el uso básico debería servirnos. Le doy un clic, le doy a aceptar y empieza a cargar y a recopilar algunos datos para la siguiente ventana del asistente. En este caso está leyendo la información de la página. Y bueno, ya una vez que ha leído los datos de la página podemos ver lo siguiente. Para empezar, tengo aquí una especie de vista que dice navegador, que va a ser el navegador para los orígenes o fuentes de datos. Y tengo aquí un panel donde dice una vista de tablas, si es que estuviera encontrando y seleccionando las tablas que aparecen aquí. O puedo hacer una vista web en la cual voy a tener prácticamente lo mismo que antes estaba viendo. Ahí lo ven. Aquí en mi browser o mi navegador Chrome. Ahí está. Son los mismos datos que tenía.
Bueno, ya que puedo ver que accedo correctamente a lo que es la vista web, vuelvo hacia lo que son las vistas de tabla. Y en este caso, si te das cuenta, en la sección del panel izquierdo vemos el origen, justamente, que sería la página. Y aquí me dice que contiene tres estructuras. Una primera estructura que habla prácticamente acerca del tipo y de documento que es. Una segunda que dice en este caso tabla 0. Y vemos ahí que hay un montón de información que ya está apareciendo. Y si te das cuenta, país, total casos, nuevos casos, total muertes, nuevas muertes. Si yo veo esta información, es justamente lo que tengo en esta tabla. Ahí está, total casos, total muertes, nuevas muertes, país. Esa es la información que en este momento estoy pudiendo recopilar a través del asistente y veo que es esta tabla. Bueno, también veo que incluso este link o esta URL que tengo tiene incluso otra tabla más que también tiene información, pero en este caso, ya por lo mismo que yo he venido analizando un poco más atrás, esta información es la anterior, la del día anterior. En este caso la tabla 0 es la que viene más actualizada. Bueno, tengo la selección de tabla 0 y puedo decirle que ya directamente puedo hacer el cargado de mis datos. Voy a decirle cargar y voy a decirle en este caso cargar en. Quiero que se vaya a cargar a la hoja que he creado. Cargar en. Y ahora el asistente me está pidiendo y le digo en esta hoja 2, aquí en la celda A1. Ya está. Le doy a aceptar. Bueno, en este caso, si te das cuenta, aquí estoy en la hoja 2 y ya está realizando la operación. Ahora, puede ser que te tarde un poco o te esté mostrando este asistente como si hubiera cargado. En este caso es por algunas configuraciones que he realizado que mi Excel está un poco distinto posiblemente, pero ya la operación la ha realizado. En este caso, si te fijas, estos puntos suspensivos que aparecen acá me indican de que yo tengo más datos aquí para esta mi tabla. Bueno, si te das cuenta, ahora todo lo que ha sido la tabla ya se ha cargado. Y ya veo la información de todos los países. Pero en este caso igual, lo mismo que teníamos, y hemos realizado entonces las creaciones hacia nuestras conexiones de datos, y lo hemos realizado de dos maneras. Hemos hecho a partir de lo que sería una datos offline, que hemos utilizado archivos CSV, y también hemos realizado conexiones a través de un vínculo web. Y ya está. De todos modos, si bien ya hemos cumplido con lo que es la creación de lo que han sido nuestras conexiones a nuestros datos, todavía nosotros posiblemente tengamos que realizar lo siguiente: verificar si es que esta información que tenemos hay que hacerle algún tratamiento especial y transformarla, editarla o crear algunas otras fórmulas para completar los datos que necesitamos. En este caso voy a hacer lo siguiente. Voy a ir una vez más hacia la hoja que he importado y aquí yo tengo. Veamos lo siguiente. Tengo país, está correctamente, el total de casos, correcto, los nuevos casos, correcto, el total de muertes, correcto, pero aquí veo algo interesante. Si te das cuenta, esta columna que dice total recuperados no está siendo identificada como si fueran datos numéricos. Y esto es por lo siguiente. Cada vez que yo, por ejemplo, selecciono aquí nuevos casos, puedo ver todas las operaciones aritméticas que puedo realizar. Tengo promedios, recuentos, sumas. Todo esto de acá está siendo considerado como si fueran números. Lo mismo aquí. Y veo y realizo estas operaciones. Pero cuando selecciono todos estos otros datos, incluso con 2, 3, que yo estoy seleccionando algunas cantidades aquí, no se está tomando como tal. Y esto es por lo siguiente. Como en esta columna yo tenía algunos datos que decían, como por ejemplo este, NA, el resto de la columna o toda esta columna ha sido interpretada como si fueran datos de tipo texto. Entonces, si yo quiero graficar a partir de todo lo que sería total recuperados, no me va a servir porque no lo voy a poder hacer porque no puedo crear gráficas de datos que sean tipo texto. Entonces lo que tengo que hacer es modificar y cambiar esto acá. Pero no lo vamos a cambiar a través de fórmulas, sino lo vamos a hacer a partir de lo que es el origen de datos. Y en este caso vamos a utilizar una vez más una herramienta que hemos visto hace un momento.
Bueno, en este caso yo tengo aquí todos mis datos que he importado y si recuerdas habíamos utilizado a partir de lo que era un enlace que tenía un nombre, una tabla y era tabla 0. Ahora, si por alguna razón has cerrado este tu panel de consultas, voy a moverlo primero un poco. Son las consultas hacia datos que tengo en este libro. Si por alguna razón hubieras cerrado este panel, lo que puedes hacer es lo siguiente. Vuelves una vez más hacia lo que sería la pestaña de datos y aquí en obtener y transformar nosotros tenemos una opción que dice mostrar consultas. Le doy un clic en mostrar consultas y lo que me va a mostrar son cuáles son las consultas que tengo hacia orígenes. Y en este caso, bueno, aquí vemos que me aparece el origen que tengo, que es justamente tabla 0. Al momento de llevar mi cursor hacia esa sección, veo una vista previa de cuáles son las columnas, los datos e incluso el origen de datos que estoy utilizando y veo también que aquí me muestra justamente ese, la URL o la página web que estoy utilizando. Bueno, en este caso lo que yo voy a necesitar es modificar un poco para que esta columna de total recuperados no se muestre como texto, sino se muestre como lo que fueran números. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ir y puedo decirle en este caso, editar, y me abre una ventana parecida a lo que es la interfaz de Excel tradicional, pero en este caso tengo columnas, pero son las columnas de mi origen de datos. Ahora, si yo me fijo bien, por ejemplo, en lo que es el país, veo que el tipo de dato que me había reconocido era justamente texto. Este indicador me lo muestra. Números, 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 pero en total recuperados, que es donde tengo el problema, está justamente como si fueran texto. Entonces yo tengo que hacer lo siguiente, puedo darle un clic y cambiar cuál va a ser el formato. En este caso le voy a colocar igual como números decimales o números enteros, ¿sí? Son números enteros y ya está. Ahora, me está pidiendo lo siguiente, que yo puedo cambiar todo lo que va a ser el tipo de la columna. Esto que estamos realizando es prácticamente la transformación de los datos. Muchas veces vamos a necesitar modificar o realizar algunas operaciones sobre esta información. En este caso le voy a decir que voy a sustituir y vemos lo siguiente. Si te das cuenta, ahora lo que ha ido sucediendo es que todo lo que antes era esas cantidades que incluso se mostraban, voy a deshacer, ¿dónde está? Voy a quitar el paso. Si te das cuenta, aquí está. Todo lo que antes se mostraba con incluso los separadores de miles, que era considerado texto todavía por la situación que tengo aquí estos elementos, bueno, pues en el momento que yo le cambio el tipo de dato y le digo vayan a ser números enteros, se añade un paso a lo que se está aplicando. Estos son los pasos que se están siguiendo en este caso a esta tabla que estoy recuperando. Ya tengo acá, se está transformando todo esto. Algo similar pasa con los casos activos, realizo también la misma operación. También con casos que tengo esta otra columna, a ver qué otra columna tengo, total de casos por millón, exactamente lo mismo. Bueno, voy a ir cambiando hacia todas aquellas columnas para corregirles el tipo de dato y yo los pueda utilizar. Total tests, algo bastante interesante. Igual le coloco entonces, que esto es a partir de números, y total de tests por millón de personas. Ok. Bueno, estas columnas las han añadido hace poco, algunos días atrás me imagino, pero antes no existían. Pero hoy en día es bastante importante también saber cuánta es la cantidad de tests que se han venido realizando para todo lo que es la detección del COVID-19. Bueno, ya una vez que tengo una transformación básica y sencilla de todo lo que han sido, en este caso, mis tipos de datos, no estoy añadiendo nuevas columnas, pudiera hacerlo, pero en este caso no ha sido necesario. Bueno, ya está, y lo que voy a decirles es que una vez más voy a cargar y cerrar todo esto. Y entonces toda esta información se va a actualizar. Bueno, una vez que hemos hecho eso, si te das cuenta, ahora nuestros datos que antes teníamos con dificultades en lo que eran las nuevas muertes total recuperados, ya están justamente toda esta información como si fueran datos numéricos y puedo verlo justamente aquí. Bueno, hasta este punto yo ya tengo lo que va a ser mi origen de datos. En este caso va a ser origen web y lo tengo ahí. Bueno, una vez que ya tenemos todo nuestro origen, ya hemos hecho la transformación de datos dentro de lo que sería nuestro flujo de trabajo, ya hemos modificado esta información tal cual la necesitábamos.
Bueno, dentro de nuestro flujo de trabajo entonces ahora toca la creación de informes y es empezar a esta información o estos datos que ya tenemos transformados, poder empezar a crearlos en una información, en este caso gráfica. Voy a crear tablas y también voy a crear algunas gráficas dinámicas justamente para poder resumir todo esto lo que tengo acá. Y bueno, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a ir hacia lo que es mi origen de datos y aquí ya tengo toda esta información. Bueno, voy a cerrar en este caso lo que es mi consultas al libro, ya no la necesito por el momento y aquí ya estoy. A partir de toda esta información lo que voy a hacer va a ser crear una gráfica dinámica. Para esto voy a hacer lo siguiente, voy hacia insertar, aquí yo tengo la posibilidad de crear tablas, pero también tengo la posibilidad de que se vayan a crear un gráfico y una tabla dinámica. Voy a colocar en este caso gráfico y tabla dinámica. Quiero que se vea toda esa información y lo voy a colocar en una nueva hoja. Ok, ya me está indicando cuál es mi origen de datos, que es tabla 0, que es la tabla que está conectada hacia el origen web. Es una nueva hoja de cálculo, está perfecto y le doy a aceptar. Ok, hasta este punto ya tengo esa información y ahora lo que yo necesito es empezar a indicarle cuáles van a ser los campos que yo voy a ir utilizando. Bueno, como mi objetivo es poder crear algo similar a lo que antes ya les había mostrado, que era este archivo, este informe, bueno, entonces lo que voy a querer es, por ejemplo, entre los primeros datos, tener la cantidad de muertes, recuperados y activos para saber cuál es la composición en función de cada uno de los países. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Analizo un poco más o menos qué es lo que estoy necesitando. Voy a necesitar los países, voy a necesitar la cantidad de lo que han sido total muertes, total recuperados y total casos activos. En este caso, bueno, pues realizo la siguiente operación. Voy a minimizar esto, vuelvo una vez más a mi hoja. Bueno, ya estando entonces en mi hoja de ejercicio, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ir hacia lo que son el área de la tabla dinámica y voy a empezar a trabajar con lo que son los campos para mi tabla dinámica. Bueno, tal vez posiblemente tu disposición de lo que son tus columnas o tus campos, áreas, lo tengas distinto, así que voy a volverlo a llevar a un formato tradicional, una estructura tradicional. Ahí está. Muy posiblemente tengas esto entonces. Aquí en esta sección donde tengo los campos de la tabla dinámica, los primeros que voy a ir necesitando van a ser, en esta situación, los países. Entonces selecciono Country, lo llevo a filas. Quiero que todos los países estén en las filas. Ya está de esta manera. Y luego lo que estoy necesitando es los datos de, en esta situación, el total de casos. Y ya está, me aparece acá, total de casos, el total decesos, total muertes, ya está acá. Y casos activos. Y ahí está. Bueno, pues entonces ya tengo la información que necesitaba para armar este cuadro. Ahora, si te das cuenta, como hemos ido utilizando una tabla dinámica que también está enlazada hacia su gráfico dinámico, automáticamente aquí ya hemos ido viendo que se ha ido armando lo que ha sido este gráfico. Pero este gráfico en general me está mostrando todavía la información de todos los países. Y en esta situación lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo quiero concentrarme en la información que va a ser posiblemente Bolivia. Y voy a buscar Bolivia. Y voy a buscar también, digamos, de algún otro país cercano. Voy a colocarle Chile y Argentina. Coloquemos esos tres. Le doy a aceptar y tengo en esta situación, bueno, pues los datos de Argentina, Chile, Bolivia. Pero si te das cuenta, si bien ya por lo menos se va mostrando toda esta información, tal vez esta no sea la gráfica más adecuada para este tipo de situación. Y entonces lo que habría que realizar es empezar a cambiar posiblemente un tipo de gráfico que me sea mucho más representativo. En este caso, este pudiera ser ese tipo de gráfico representativo. Como todos estos casos. Para cada país tendría que analizar el total de casos más el total de muertes más el total de casos activos todavía que están. Entonces puedo utilizar esta composición de columnas apiladas. Le doy a aceptar y veo ahí. Y ya más o menos empieza a tener un poco más de forma. Voy a desactivar Chile para que los datos
sean un poco más comparables con lo que vamos a ir trabajando, y ya tengo ahí. Y bueno, estamos justamente con la cantidad. Aquí en Bolivia actualmente tenemos superado los 1000 y algo datos, que más o menos va a ser lo que vamos a tener acá. Bueno, de todos modos, igual, lo mismo. Esta tabla que vemos acá o esta gráfica que vemos acá necesita un poco más de información, así que sería bueno que igual, a partir de lo que va a ser las herramientas que tenemos para los gráficos, podamos personalizar. Y en este caso también, además, puedo añadirle lo que va a ser la tabla de datos para que yo tenga los datos claros. Y ahí está. Mi total de casos, total de muertes y total casos activos. Ya más o menos se va pareciendo un poco hacia lo que yo estoy queriendo y necesito. Bueno, pero analizando un poco aquí en lo que es mi pantalla, me doy cuenta de que hay algunos datos que he tomado que pueden confundir a lo que sería la interpretación. En este caso no necesito tomar los casos activos, voy a desactivar los casos activos, que es total casos, y perdón, manejo los activos, los total muertes y total recuperados. Ahora sí, toda esta suma me va a dar justamente las cantidades que a la fecha más o menos vamos teniendo. Y bueno, entonces ahí está más o menos mi gráfica. Obviamente puedo empezar a utilizar algunas más de las herramientas para mejorar lo que va a ser la presentación de mi gráfico. En este caso yo ya tengo algunos cambios realizados. Y bueno, voy a cambiar el tipo de gráfico a uno que ya lo tenía por acá. Y en este caso voy a colocarle este de acá. Ahí está. Este ya está mucho más legible y podemos verlo ahí. Si te das cuenta, en este caso la información que tenemos está mostrándose a partir de lo que serían nuestros datos de la web. Ahora, si yo necesito trabajar esta información o mostrarla mucho más grande, mucho más cómodo, puedo hacer lo siguiente. Puedo mover mi gráfico y puedo llevarlo a una hoja de gráfico, entonces ahí lo voy a tener mucho más detalle. Si te das cuenta, ya tengo aquí algunas de las columnas y la estructura que yo necesitaba. Y según lo que yo vaya a estar realizando aquí en la selección de uno u otro dato, digamos, no sé, Aruba, voy a ver que se va introduciendo también la información. Bueno, en este punto, para que me sea fácil identificar mis elementos, voy a colocar un nombre a las hojas. Este es el gráfico de muertes, recuperados y activos. Y esta es la tabla, justamente eso. Tabla de muertes, recuperados y activos. Y ahí está. Muertes, recuperados, activos. Ahí está. Bueno, de todos modos, igual, voy a volver a generar de una manera rápida lo que sería una nueva gráfica con otra información. En este caso vamos a hacer lo siguiente. Vuelvo una vez más. Aquí tengo mi tabla origen. Voy a decirle que voy a insertar, en este caso, un gráfico dinámico. La tabla ya está correctamente, es una nueva hoja de cálculo, ok. Ya se han insertado ambos elementos, mi tabla y mi gráfica. Y en este caso lo que voy a mostrar va a ser lo siguiente. Volvamos acá. Quiero mostrar la cantidad de muertes por millón de habitantes y la cantidad de recuperados por millón de habitantes. Creo que lo tengo acá. Casos de infección. Perdón, aquí está. Casos por millón y muertes por millón. Esos dos datos. Bueno, entonces vuelvo una vez más aquí. Estoy aquí en mi origen. Selecciono lo que va a ser la tabla. Y ahora en esta situación voy a buscar los datos que necesito. Inicialmente voy a seguir trabajando con lo que es país. Ya están los países en lo que son las filas. Y ahora lo que voy a necesitar va a ser la información de las muertes por millón de población. Y esto lo llevo a lo que serían los valores y ahí yo ya tengo esa información. Ahora, lo mismo a mí me está interesando trabajar con lo que serían los datos de, digamos, Argentina, Bolivia, Chile. Voy a colocar en este caso
Argentina, Bolivia, Chile. Y bueno, yo ya tengo los datos. Esta es la cantidad de muertes por millón. Lo mismo, voy a hacer que mi gráfico, bueno pues voy a cambiar el tipo de gráfico. Y ya está. Y también lo voy a llevar a lo que sería su propia hoja. Ya está. Ahí ya tengo mi dato. Bueno, si bien te has dado cuenta, según lo que voy filtrando aquí la información de los países, empieza a actualizarse tanto mi tabla como mi gráfico. Pero en este caso, si yo quiero darme un poco más de comodidad con lo que voy a tener aquí, puedo utilizar otro de los elementos que en este caso es una de las herramientas de lo que corresponde a lo que son las tablas dinámicas. Selecciono alguna de las celdas de la tabla dinámica, me voy hacia lo que es la pestaña Analizar y aquí en la pestaña Analizar tengo una herramienta que se llama Segmentación de datos. Segmentación de datos. Le doy un clic y en este caso me aparece una pequeña ventana donde me dice cuál es el campo que quiero segmentar. La segmentación de datos es un tipo de filtro, así que yo quiero filtrar por lo que van a ser los países. Selecciono Country, le doy a aceptar y ahí está. En este caso, si te fijas, me está mostrando Argentina, Bolivia, Chile y es justamente lo que yo tengo seleccionado aquí. Entonces, cuando yo, por ejemplo, vaya a seleccionar, quién sabe, Afganistán, mi tabla muestra los datos de Afganistán, Argelia, Angola, según lo que yo vaya necesitando. Y esto está actualizando también a esta mi información. Pero ver solo un país no me ayuda mucho, así que voy a configurar un poco más. Voy a hacer mucho más grande mi panel de segmentación de datos, digamos este tamaño. Y aquí en esta herramienta veo que tengo una sección que dice opciones cuando estoy seleccionando mi panel. Y aquí le voy a decir que quiero de unas 6, 7 columnas. Ok, ya está. Ahora puedo hacer lo siguiente, puedo habilitar la selección múltiple y ahora cuando yo vaya a seleccionar un determinado país, puedo hacer por ejemplo Brasil, Chile, Bolivia y Argentina. Ahí está. Voy a quitar Antigua y Barbados y veo la información directamente acá y también voy a ver que esa información se está actualizando acá. Ahí está. Te das cuenta, de una manera bastante sencilla podemos volver mucho más dinámico nuestro panel. Y si voy utilizando y combinando todas estas herramientas, puedo tener un panel de mando o un dashboard que me permita analizar y ver la información en el momento de lo que se tenga desde los orígenes web y recuperados directamente a través de lo que sería Excel. Ya no tendría que estar realizando la importación ni volver a realizar uno u otro dato. Voy a hacer algo similar y rápido también para lo que sería entonces muertes, casos activos y recuperados. En este caso voy hacia la tabla y hago exactamente lo mismo. Voy a añadir segmentación de datos, también de lo que es el país. Le doy un tamaño mucho más amplio. Y ahora lo que necesito es habilitar una mayor cantidad de columnas. Ahí está. Y entonces, ahora sí, de todo lo que yo vaya seleccionando acá, se va a actualizar mi tabla y al mismo tiempo puedo ver que mis gráficos también me van a ir mostrando de esta manera. Ahí está. Bueno, si te das cuenta, la personalización queda mucho más a cargo de la persona que está elaborando y qué es exactamente lo que desea mostrar o las necesidades que se tienen. Y si volvemos una vez más a la primera de nuestras hojas donde veíamos el flujo, ya habríamos cumplido lo que han sido todos estos pasos. Ahora, solamente restaría lo que sería el análisis y la interpretación de los informes, que por la situación que estamos viviendo no lo vamos a realizar. Se los dejo a cada uno para que pueda interpretar y analizar la información. Dense cuenta que ahora sí tienen una gran cantidad de información y datos que pueden ir utilizando para comparar. Es bueno comparar la información que nosotros tenemos de nuestros avances
versus lo que estamos realizando como país versus lo que sucede con otros países. Les va a dar posiblemente a cada quien una perspectiva personal de qué es lo que está sucediendo y qué es lo que se puede venir. Bueno, con esto estaríamos concluyendo lo que sería todo este flujo de trabajo para lo que han sido la obtención, transformación y creación de informes con lo que serían orígenes locales, orígenes en la web y la utilización básica por lo menos de lo que son a partir de lo que es tablas y gráficos dinámicos. Un saludo, hasta pronto.